Bueno, a ver, ¿se escucha bien? Se escucha muy bien. Sí, Estoy viendo gente que recién ingresa. Hay gente que, bueno, ¿qué tal? ¿Qué Buenas tal? tardes. Hola, Heidi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos esperando ahí Bien, bien. que la mayoría se vaya uniendo. Casi la mayoría entra un poquito tarde, pero bueno, bueno. Mientras Estaba un vamos poco viendo. perdida por la hora acá en mi país, ¿De qué país nos hablas? Colombia. Genial. Bueno. Bueno, mientras van llegando muchas personas, pues voy presentando, ¿sí? A ver, presentar pantalla. Después, o bueno, en algún momento les voy a estar compartiendo este, este index, se los voy a pasar por WhatsApp al grupo para que lo vayan practicando. Obviamente, bueno, ahorita lo voy a hacer para que puedan estar también al pendiente conmigo y podamos avanzar juntos, ¿no? Porque mientras yo voy avanzando, ustedes también ahí van agarrando un poco el estilo y lo van practicando. Así que denme unos minutitos que se los voy a pasar al grupo para que puedan tener todos juntos el index HTML. Hola Renzo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, gracias, yo ya he ingresado a una clase, creo que te recuerdas de mí. Sí, 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 sí me acuerdo de ti, Daniela. Perfecto, muchas gracias. Renzo, te iba a hacer una pregunta, sino que las veces anteriores no había podido ingresar, pero lo que vamos a iniciar con ustedes es una página, ¿cierto? ¿O me recuerdas como el propósito de las clases? Claro, exacto. Lo que vamos a hacer aquí es buenos más que días, todo Enzo. aprender a maquetar desde cero, aprender mucho. Hola Marco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Puedes apagar tu micrófono, amigo, o vas a comentarnos algo? No, bueno. Lo que estaba con Daniela, le estaba comentando que tenemos el propósito de aprender desde cero HTML, aprender bien también las funcionalidades, los elementos que nos tocan en CSS y ya, pues más adelante vamos a estar aprendiendo a hacer pequeñas páginas web que van a ser súper básicas y ya con el tiempo vamos a empezar a agarrar algún tipo de páginas responsive y luego de ahí vamos a usar por ejemplo, Bootstrap, ¿no? Soy nuevo, ¿cómo empiezo la primera clase? La primera clase ya empezó como hace 2 semanas, si no me equivoco, una semana por ahí. Así que ahí por ahí te van a poner el link de la primera clase. ¿Te parece, amigo? No puedo retroceder tampoco porque muchos aquí ya también han venido a los principios. Ahí he compartido el index que por WhatsApp. No sé si ya lo están descargando o no para poder avanzar junto con ustedes, junto conmigo, perdón. Sí, Renzo, muchas gracias, yo lo estoy importando. Perdón, Ok, ok. no estoy en ese grupo de WhatsApp. ¿Hay algún grupo de WhatsApp? Eh, sí, sí hay, pero creo que está lleno, si no me equivoco, Aaron. También tenemos grupo de Discord, por lo cual, si no hay si aquí se llena bastante WhatsApp, pueden ir al grupo de Discord, que ahorita les voy a compartir para que también puedan estar al pendiente. Es que WhatsApp solamente acepta 257 personas.
Así que voy a compartirlo también. Es invitar gente, aquí si no me equivoco. Copiar. Hay 5 cupos. Bueno, sí, como dice Aaron, hay Renzo, 5 ¿cómo cupos hago para y ver si la no, primera se van clase? a... Ya que soy nuevo y no entiendo nada, pues. Ahí Aaron Sadid te va a pasar los links de la primera clase. Yo te sugiero que sí lo veas desde el principio porque si estamos empezando, ahorita vamos a la quinta clase, ya estamos tocando lo que es posicionamiento con CSS y yo creo que te vas a perder bastante o no me vas a entender qué es lo que estoy comentándote. Así que te sugiero eso. Si no, pues si quieres puedes quedarte, pero te va a ser un poco difícil entender lo que vamos a estar avanzando. ¿Quién ¿Estamos? más así está principiando para estudiar con él? ¿Qué? Ahí te estoy compartiendo por Discord también el index que estoy haciendo aquí. ¿Estamos? Bueno, para que lo vayan descargando. Bueno, la gente se va uniendo y bueno, nada. Bueno, vamos avanzando. Bueno, nos habíamos quedado, ya que las personas que se han descargado este archivo que yo se los pasé por Discord, tanto como por WhatsApp, nos habíamos quedado en las partes de los márgenes, en hacer unos centrados, pero esos centrados no nos quedaron como que un contexto muy básico, muy básico, claro, o sea, algo inicial. Así que ahora me voy a tomar el tiempo y vamos a aprender lo que vendrían a ser las posiciones y después se van a dar cuenta cómo vamos a poder hacer un contenedor. Ese contenedor lo vamos a fijar en el centro y bueno, entre otros también vamos a respetar los márgenes como los espaciados, bueno, yo le llamo así, pero en realidad es padding. Y bueno, también entre otros elementos nuevos que vamos a estar aquí descubriéndolo, ¿no? Bueno, ¿dónde está lo que posicioné? Aquí está. Como ustedes saben, yo empiezo las clases sin el CSS, siempre lo empiezo con el HTML todo esqueleto. Les sugiero por favor que se creen una carpeta con el nombre de o estilo, como ustedes gusten, pero, o sea, bueno, yo lo tengo con porque yo lo creé así. Si ustedes quieren crear su carpeta, lo crean a su gusto. Sí o sí, tienen que poner el estilo que lo vamos a estar creando también. Los que no saben crear estilo, bueno, es control N, control S y ya por último poner Renzo, te hago el una estilo. pregunta. Dime. Eh, eh, Hasta el momento solo se lleva esto, ya se había generado un archivo CSS o apenas vamos a iniciar con él, o sea, y ya teníamos la estructura pues como el index. Vas a iniciar con la del CSS, ¿cierto? O ya tenían una avanzada anteriormente. En la cuarta clase ya habíamos hecho ¿cómo se llama? CSS, ya habíamos tocado CSS en la cuarta Ah, clase. ok. Pero aquí vas a Esta iniciar vendría a uno ser la nuevo. quinta. Sí, sí, voy a iniciar uno nuevo, pero explicando otra codificación, otros elementos, porque ya habíamos tocado la parte de hacer colores, un poquito espaciados por ahí y todo eso. Ah, de acuerdo, gracias. Perdón. Perdón. Bueno, ahora sí, buena quien está comenzando este curso para estudiar con esa persona que yo voy a comenzar. Bueno, los que recién están empezando, ayuden a su compañero. ¿Sí? Bueno, en fin. ¿Dónde estamos? Yo mayormente vamos a hacerlo, siempre empiezo con el HTML, el esqueleto desde cero. Y bueno, en esta clase de hoy voy a explicar los posicionamientos en position relative, en un position absoluto y por último el position fixed. Uno de esos position, nosotros que los hemos visto bastante consecutivamente en algunas páginas, es que no sé si algunos de ustedes, por casualidad, cuando entran a una web, no sé si por ahí ustedes vieron que el navegador, cuando ustedes van scrolleando hacia abajo, el navegador los va siguiendo. A medida que ustedes van bajando, el navegador también va siguiendo.
Es como que si el navegador, cuando yo voy yendo para abajo, es como si me estuviera siguiendo, y no, obviamente no me deja de seguir si voy para arriba o para abajo. Es porque es pocas veces de lo que puedes ver en un tipo de navegador con esa interfaz, ¿no? En la cual te va siguiendo. Ese navegador, bueno, lo puedes poner en tu header o en tu nav. Yo mayormente lo pongo en el header, pero no lo uso tan seguido. Depende el estilo que tú llevas, si lo quieres poner, o si no, obviamente no. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Esto después lo voy a explicar ahorita qué es lo que es. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí es lo que llamamos. Hola, soy nuevo. Vi HTML, tengo un certificado de mí. Quería consultarte algo que no vi en el header. ¿Qué es el header? El header es la parte que va como principal, en el cual contiene el navegador, que vendrían a ser la lista del inicio, el contáctame sobre nosotros, productos, etc. Eso es lo que mayormente contiene un header. Y obviamente también te contiene el logotipo de la empresa, ¿no? Bueno, ¿dónde está mi ejemplito de mi index? Vamos a hacer que este header, donde ven aquí, vamos a darle primero colorcito. Nosotros ya habíamos tocado el tema de cómo darle un pequeño color. Y también habíamos visto cómo llamar a las clases y a los IDE. En este caso, como le digo, este header tiene el nombre de Fixed. Así que lo voy a llamar con un punto, porque así es como se llama una clase. Y le voy a poner Fixed. Voy a hacer que tenga un color. Vamos a poner un color cualquiera, un color rojito. Un ancho de 900 píxeles. Un border. Esto es opcional. Yo siempre lo pongo para que podamos fijarnos qué es lo que contiene, ¿no? Bueno, esto vendría a ser nuestro navegador. No está tan bonito, obvio. Y vamos a hacer que este navegador nos vaya siguiendo a la parte de abajo. Es un posicionamiento que, como les dije, no se usa tanto. Se usa pocas veces, a menudo. ¿Podrías agrandar la pantalla, por favor? ¿Cuál, del Bcode o el... perdón, vamos a aprender aquí. Oh, ok, es lo máximo que puedo, porque si no, no sé cómo voy a ver yo. Bueno, ¿no? Ahí está, si se ve bien. Yo creo que sí se ve bien. Sí se ve bien. Bueno, como sabrán, el navegador, este de aquí, vamos a ver que cuando nosotros vamos a estar scrolleando por la parte de abajo, este navegadorcito nos va a estar siguiendo. Esto también a veces pasa cuando nosotros entramos a algunas páginas, en lo cual, no sé si a ustedes también les ha tocado el tema de que por ahí ven un banner. Es un banner al lado izquierdo o al lado derecho que te va siguiendo. No sé si por ahí algunos de ustedes, cuando están obviamente en una página, ven ahí una promoción, qué sé yo, de una hamburguesa. Y esta hamburguesa está al lado derecho, y cuando tú vas bajando, la hamburguesa sigue aquí diciendo, oye, mira, una promoción aquí en la cual es 2 por 500 pesitos. Entonces tú estás viendo otro menú, pero la hamburguesa te sigue siguiendo. Sí se ve, dice Real, genial. Esto, como les digo, tiene un estilo que vendría a ser position. ¿Dónde está el position? Ay, caray. Fixed. ¿Es así? Si se dan cuenta, aquí vamos actualizando y te vas a dar cuenta que aquí el header, cuando yo voy scrolleando hacia abajo, también el header me está siguiendo. ¿Se dan cuenta? A esto, obviamente, hay otros headers que son mucho mejores, más bonitos, estos solamente son ejemplos, pero lo que estoy tratando de entender... Marlon, dime. Levántate la mano. Bueno, no dice nada. Bueno, esto lo que nos está diciendo es que con esa posición que nosotros les hemos dado a este elemento, ok, si nosotros vamos scrolleando, esto de aquí nos va a seguir. Le podemos dar un posicionamiento. Si yo quiero, le puedo dar al lado derecho o al lado izquierdo. Sí, sí se puede dar. Así como nosotros le damos un ancho y también le damos un alto, que en este caso no le he puesto porque se genera por
por el UL, también podemos hacer que esto de aquí, por ejemplo, tenga un left, que vendría a ser izquierda, tenga un 250 píxeles y obviamente este left te está diciendo que se va a hacer que de la parte izquierda tenga 200 píxeles de ancho para que se vaya para la derecha. Quizás es un poco confuso cuando tú pones left y en vez de que se vaya para la izquierda, se va por la derecha. Pero no, estás diciendo que left, que izquierda, tenga un espaciado de 250 píxeles y eso hace que de la parte izquierda tenga un espacio, obviamente, y tu header o tu div o algún tipo de contenedor que tengas se va para el lado de lo que tú estás poniendo, ¿no es así? En este caso estamos trabajando ahora con píxeles. Podemos hacer que esto también sea un margin, o sea, un margen automático, que esto va a ser más conocido como el centrado, yo lo pongo así. Ahí no me carga. Espera. ¿Qué ponen en el Discord? Bueno. Después lo vamos a ver en margin, porque por acá todavía no le va. Lo que dice, bueno. Así como hemos visto la parte del fixed, esto, como les dije, no solamente se usa en un header, también se puede usar en algún tipo de banner publicitario. ¿No es así? Bueno, ese es el más fácil de los position, ¿eh? Es el fixed. Después vamos a lo relative y lo absoluto. Lo relative y lo absoluto son semejantes, son casi iguales. No es que, porque entonces si son iguales, uno es diferente al otro, o sea, entonces en todo caso le pondría relative a todo, ¿no es así? Sí, pero cada quien tiene sus propias reglas. En este caso, a ver, yo he quedado por aquí. Ah, no, este es un pequeño contenedor de texto. No sé si por ahí se han dado cuenta que yo puse ahí un pequeño comentario donde dice, un position relative debe tener un hijo para que el elemento esté posicionado dentro de él. El relative vendría a ser un padre y el absolute vendría a ser su hijo. Un ejemplo para que se pueda ver cómo vendría a ser cómo podría estar dentro de ese contenedor. Y les voy a hacer un pequeño ejemplo entre dos cuadritos. A ver. ¿Dónde está aquí? Para que se den cuenta que vamos a poner un div. Y este div va a tener una clase de relative ejemplo, qué sé yo. Hay muchas formas de las cuales la mayoría tiene esta mala práctica de hacer un relative con un absoluto. Absolute es. Vamos a darle colorcito a este de acá. Background, no sé, vamos a poner un black. Width de 250 píxeles y un age de 250 píxeles. Ya tiene... Aquí está el cuadradito, ¿no es así? Y vamos a poner que este de acá tenga un colorcito rojito. Vamos a ponerle red. Width de, a ver, 70 píxeles. Y un age de 70 píxeles. Bueno, nosotros aquí tenemos un cuadradito. Voy a quitar la parte del header porque nos está estorbando. Le vas a estar a ustedes. Listo, vete para arriba. Que estaba cargando. Ya. El relative vendría a ser la parte en el cual tú tendrías tu contenedor generado. En este caso, mi contenedor tiene un 250 de ancho y un alto de 250. Pero ¿cómo hago para que este cuadradito
esté dentro de este cuadrado negro que vendría a ser mi padre, simplemente, como nosotros decimos, a ver, ¿dónde queda? Mi internet tercermundista. Voy a compartir la pantalla. Ahí está. ¿Se logra ver? Sí, Sí. Creo que sí. Ok, genial, genial. Bueno, estaba en la parte del relative y del absolute, ¿no es así? Las clases hoy día van a ser un poco cortas, no sé si creo que voy a llegar o no voy a llegar, no sé la verdad, pero más que todo he querido explicar esto de aquí porque es demasiado importante, ya que el absolute, tanto con el relative y el fixed, se va a estar usando y se usa más bien muy seguido. Y esto de verdad es de suma importancia, más que todo aprenderlo, porque si no sabes de esto, más adelante te vas a topar con columnas y esas columnas te van a dificultar la vida, ya que no vas a poder ver cómo voy a poder posicionarlo. ¿No es así? A veces vemos tablas, a veces vemos columnas y entre esas columnas hay textos y en esos textos también hay imágenes. Bueno, un relative lo que se basa es que tú estás generando tu cuadrado que tiene un ancho y tiene un alto de fijo. Y el absoluto vendría a ser como que es lo mismo, pero esto de aquí se va a enganchar dentro de mi padre. Como yo les dije, yo soy un hijo, y este hijo, para ponerle dentro de acá, vamos a poner la posición absoluta. No, esta de aquí, perdón, la relativa obviamente es relative. Ujú. Se van a fijar aquí por qué no está adentro de mi cuadro negro. Se supone que, como les dije, el cuadradito rojo debería estar dentro del cuadradito negro. Pero ¿por qué no está adentro? ¿Por qué no me funciona? Más bien dicho, se podría decir la gran pregunta. A ver, ¿alguien? Puedes colocar el código para Ok. mirar. HTML, aquí está. Y no sé si tenga que ver con la posición que tengas que llamar para que esté dentro del relativo. O sea, claro, el errorcito está en el HTML, exactamente. Hasta ahí vas bien. Pero ¿qué error hice yo? ¿Por qué no está dentro del cuadradito? por el div. Por el Por div, el div. porque está aparte. Ajá, que Está son dos aparte, clases exacto. aparte. Tiene que estar el absoluto dentro del relativo para que lo tome. Muy bien. Exacto. ¿Ves? Esto mayormente yo he visto y se ve bastante que la mayoría siempre la sufre de por qué mis columnas no están dentro de mis filas, ¿no es así? O sea, de mi cuadro. Si nosotros llevamos esto y ponemos dentro de nuestro padre, si se van a fijar que el cuadradito recién está entrando.
Ahora, pero Renzo, yo por ejemplo no quiero que este cuadrado esté dentro de mi, perdón, yo no quiero que este cuadrado esté, que tenga un margen cero y tenga, o sea, un margen cero para arriba y para abajo. ¿Le puedo poner posicionamiento dentro de ese mismo cuadro donde yo generé? Claro que se puede. Puedes modificar también el padding de tu padre, que vendría a ser el relativo, y puedes modificar también el padding de tu absoluto, que vendría a ser el hijo. ¿No es así? En este caso voy a agrandar un poquito más para que podamos ver un 850 por ahí. A ver, vamos a ver. Ahí está. Esto se van a fijar bastante que hay otros frameworks que ya te lo hacen de una, no hay necesidad de que estés poniendo a cada rato un clase relative, otro clase absoluto, pero siempre, como les digo, siempre es bueno aprenderse CSS puro, porque en muchos casos toca que si te llegas a topar con otro tipo de programación, la clase relativa siempre será padre. Ay, no, se me fue el comentario este. La clase relativa siempre será padre de la clase absoluta, no. La clase absoluta también puede ser un padre y la relativa podría ser también un hijo. No es que la relativa siempre va a ser un padre, pero la mayoría de veces siempre se usa como relativa como un padre, ¿no es así? Bueno, a ver, ¿en qué estaba? Como les dije, vamos a hacer que este cuadradito negro tenga un padding y se van a dar cuenta que el cuadradito rojo va a estar movidito un poco. Esto vendría a ser nuestro espaciado, ¿no es así? Pero yo no estoy moviendo ahorita el cuadrado. Para las personas que piensan que yo estoy moviendo el cuadrado rojo, no es así. El cuadrado rojo sigue en su mismo lugar, solamente ha hecho que el cuadrado negro tenga un espaciado que ahí mayormente se hace para poner los textos. A ver, ahí está. Ahora, quiero mover el cuadradito rojo. Bueno, está bien, me voy a mover el cuadradito rojo. Puedo moverlo con padding o con margin, pero en este caso yo la verdad no lo quiero mover con ninguno de los dos. Simplemente, como les dije, existen en codificación, que en su codificación tienen sus elementos como left, right, top y bottom. En este caso yo voy a poner un left de, vamos a poner aquí de 25 píxeles. Miren cómo va cambiando poco a poco, que esto de aquí se va separando, ¿no es así? Se va separando entre píxeles. Ahora quiero que esto de acá tenga un top, o sea, que tenga un espaciado para arriba de 45 píxeles. Esto es lo que se hace cuando mayormente nosotros hacemos columnas. Es un poco como que fácil, pero a la vez difícil, porque cuando no tienes una buena práctica de esto, tu cuadrado puede estar en el otro lado del mundo. Cosa que yo inicié así y yo nunca supe por qué mi cuadradito nunca encajaba dentro de mi sector, dentro de mi div o dentro de mi section. ¿No es así? Esto, como les dije, podemos acá llegar a centrar nuestros párrafos y podemos seguir, por ejemplo, puedo seguir acá, qué sé yo, dándole ancho, sí, puedes seguir dándole, ay, la puse mal acá. Aquí está. Le puedo seguir dando a mi contenedor una altura y una anchura. Renzo, acá también se puede meter texto, se puede meter texto, se puede meter imágenes, se puede meter videos, etc, etc. Lo que yo aquí les quiero decir es que esto de aquí vendría a ser tu contenedor fila, ¿no es así? Yo estoy creando aquí como una fila, otra fila, otra fila. Y como nosotros supuestamente es una fila ficticia, es una fila imaginaria, en realidad aquí vendríamos a poner nuestras columnas. Cada columna va a estar separada por un padding o por un margen. ¿No es así? Que esto aquí lo vamos a ver. Vamos a ver aquí cómo hacemos nuestra fila y nuestras columnas, en el cual yo hice acá un ejemplo. Siempre me confundo el Discord con el, con el Bcode. Lo voy a quitar después. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Este era. Ah, sí, este era. Bueno.
Si se dan cuenta, yo estoy llamando ahora, como este de acá les puse un comentario, vamos a llamar al relative. Relative nada más es, creo, ¿no? Relative, sí, exacto. Este relative, que vendría a ser nuestro contenedor que va a aislar toda la parte del texto o imagen, imaginario, obviamente, le podemos poner, ¿sí? Vamos a hacer que tenga un background de red, no sé. Va a tener un width de 960 píxeles, va a tener un age de 360 píxeles, ¿no es así? Va a tener un padding en la cual estamos aplicando yo le puse acá en el ejemplo que yo hice en mi trabajo de 5, pero vamos a hacer para que sea más visible de 25 píxeles. Ahora vamos a poner que esto de aquí, le vamos a decir que esto va a ser una posición relativa. Relativa. No puedo ver ni un carajo por acá. Ahí está, ahora sí. Bueno, y si se dan cuenta, ya tengo mi contenedor. Este vendría a ser mi contenedor donde yo voy a poner mis columnas. ¿No es así? O sea, en lo cual voy a separar y voy a decir que en esta columna va a haber cierta cantidad de párrafos, en esta otra columna, que la vendría a ser columna 2, vendría a ser cierta cantidad, y en la 3 igual. Lo que estoy diciendo que ya le di anchura, ya le di altura y un color a mi contenedor padre. Ahora vamos a hacer nuestras columnitas. Pero, como les dije, nosotros tenemos el grave error, como les dije, de a veces poner el absolute afuera, ¿no es así? Siempre fíjense de que siempre el absolute tiene que estar adentro. En caso contrario, si ustedes se dan cuenta que no está funcionando el absoluto tal como ustedes quieren, fíjense primero, el primer error, fíjense en que el absoluto, que tu contenedor absoluto esté dentro. Porque si está afuera, vas a gastar bastante tiempo en fijarte en un error que la verdad es muy, muy bobo. Pero siempre cuenta bastante saber dónde estás poniendo tus contenedores. Vamos a hacer que este absolute ahora, voy a llamarlo, se llama absolute, ¿no? Claro. Vamos a hacer que ese position absolute esté dentro. Aunque parece que esté fuera, no es así. Ahora sí, está adentro. Es como que pareciera que estuviera afuera, porque en realidad no hubo ningún cambio. Pero cuando nosotros le vamos dando algún tipo de anchura o algo por el estilo, se va a dar cuenta que va a salirse de su tope y es como diciendo, este contenedor como relativo, te lo cuento. Pero si tú no le pones absolute, entonces estoy diciendo que tu otro contenedor, o bueno, tus contenedores, tus columnas, no tiene ningún sentido de lo que te esté dando un orden específico dentro del contenedor padre. Estas columnas les voy a poner un ancho también, aquí ya lo había puesto, CL, para los que están viendo lo que descargaron, no sé, Daniela creo que descargó el index, ahí yo los generé toditos, tienen el mismo nombre, nadie se va a perder, pero sí vayan viendo lo que voy codificando, ¿no? Vamos a hacer que sea un inline block. Vamos a hacerle un ancho de 315. Y vamos a ponerle un background, color, no sé, a ver. Un color, no sé, ni siquiera conozco este color. Ahí está. Bueno, esto es lo que viene a ser nuestras columnas. Aquí podemos añadir texto, podemos hacer imágenes o lo que se nos dé la reverenda gana. Aquí obviamente también vamos a ponerle un padding, ¿no es así? Va a entrar texto y todo eso. Esto solamente siempre va a ser ejemplos lo que yo doy con los colores horribles. Bueno, uno ya sabe muy bien cómo arreglar con los colores. Eso lo habíamos visto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque la verdad es un poquito difícil entender un position relative con un absolute.
Pero al final es fácil. ¿Alguna preguntilla por ahora? ¿Quién se perdió? ¿Quién no se perdió? ¿Nadie? Bueno. Un repaso sería fenomenal. ¿Un repaso de que de la cuarta clase? Pero la cuarta clase... ¿No entraste a la cuarta clase? Miren, les voy a decir algo. Nosotros es importante saber todo lo que vendría a ser CSS espaciados y también contenedores, pero nuestros contenedores deben ser específicos a las maquetas que nosotros vamos haciendo. Vamos a ver un maquetado que, como les dije, esto es para mi trabajo, esto es real. Esto es lo que yo hice con las herramientas de Illustrator y Photoshop. ¿No es así? Hay otros que aquí quizás son diseñadores y, por ejemplo, creo que usan el XD y entre otros, otros programas, no sé, de Adobe. Yo soy muy amante de Illustrator, tanto como Photoshop, pero más uso Photoshop. Bueno, cuando nosotros nos presentan este maquetado, nosotros vamos a tener que especificar muy bien que no lo vamos a separar como si fueran unos lindos iconos y unos lindos colores, sino aquí lo que vendríamos a hacer es es lo que estamos tocando ahora mismo. Y esto obviamente vendría a ser nuestro contenedor padre, y estos de acá, estos iconos, vendrían a ser o sea, todo el espaciado dentro vendría a ser el absoluto, y los iconos con los textos vendrían a ser nuestras columnas, ¿no es así? ¿Por qué tenemos que separar bien esto? ¿Podemos maquetarlo? Sí se puede maquetar. Las imágenes también se pueden maquetar, se pueden llevar a cabo y se pueden llevar dentro. Lo mismo, es demasiado que un maquetador va a tocar bastante lo que es columna. Ahora, esta es una landing, pero esta es una landing solamente para PC, para escritorio, no es para celular. Pero imagínate que, por ejemplo, como les dije, soy un cliente y yo no tengo computadora, pero lo quiero ver por mi tablet, ¿no es así? Nosotros, como también les digo, maquetadores, vamos a tener que hacer el tema de los responsive, que eso también les digo que más adelante lo vamos a estar tocando. Y la verdad es como que es muy bonito tocar el responsive, ya que aquí lo haces con tablet, lo haces con tu celularcito, todo bien bonito, y vas a ver cómo va quedando, ¿no es así? Pero, como les dije, este vendría a ser el footer, que también lo vamos a tocar. Nosotros tenemos que ver, fijarnos y decir qué herramientas vamos a usar aquí. Como les dije, toda imagen tiene columnas, toda web tiene columnas, toda web tiene H1, tiene H2, tiene párrafos, tiene formularios, en lo cual, como les dije, es esto de acá. En algún momento podemos hacer landings como esta, lo vamos a hacer también, lo vamos a hacer más adelante, y después vamos a tocar Bootstrap, que lo va a hacer mucho más fácil, y de ahí otros frameworks en el cual vamos a estar avanzando. Pero esto siempre se trabaja con un diseñador, a vez en cuando. O si no, si eres como un full stack también toca la parte de HTML. Bueno, esto está del asco, sinceramente. Un ratito. La verdad que cansa bastante hablar, ¿eh? No sé si a mí. Bueno, sigo. Vamos a ver lo que nos viene a tocar el overflow. Aquí puse flow, no sé escribir. ¿Qué es un overflow? ¿Lo vamos a ver mayormente o no lo vamos a ver? El overflow se toca en algunos casos, como vendría a ser el footer, pero un footer de bajos recursos, o sea, un footer pobre, se podría decir, como este de acá. Ahí ya borré la landing. ¿Dónde está? En un overflow a veces pueden entrar posiciones como, perdón, el float, que este float vendría a ser un left o vendría a ser un right. Un overflow, lo que te dice aquí, es que lo vamos a poner en práctica ahora,
Vamos a darle primero un ancho y un alto. A esto de aquí, si no me equivoco, le puse nombre. ¿Dónde estás, amiguito? Ah, aquí estás. El overflow se asemeja como un relative y un absolute. Pero ¿cuál es lo bonito de esto? Es que el overflow te lo autogenera y si tú pones algún tipo de párrafos que vendrían a ser alumerados entre columnas y columnas y más columnas, lo que hace el overflow es ya no te va a estar calculando, no vas a estar calculando el ancho y ni mucho menos el alto. Aunque lo puedes hacer, pero sería muy redundante que tú le pongas algo que ya por su inercia, que está automático, es que te estás gastando en poner el width tanto como el age. ¿No es así? Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo es que funciona el overflow. Es muy bonito, a mí me gusta bastante, pero no lo uso tan seguido. Solamente me gusta, dicho. Este overflow, obviamente, le vamos a poner que sea un background. Lo podríamos poner siena. Ni siquiera conozco este color en serio. En border, vamos a poner este de aquí. Vamos a hacer que tenga un 3 píxeles y vamos a hacer que sea un sólido. Es así. Y el border style. Más adelante vamos a aprender algunos tipos de bordercitos por ahí. Algunos tipos de pequeñas animaciones básicas, pero muy, muy lindas, que sirven bastante y que se siguen usando, aunque piensen que de verdad es antiguo, pero se usa bastante para darle presencialidad. Alguien 15 píxeles. A ver. Esto es mi body, perdón, mi contenedor overflow. ¿Por qué está ocupando toda la parte del ancho de mi computadora? Y si yo lo alejo más, se dan cuenta que más y más se va alejando, ¿no es así? Si lo acerco más, obviamente el overflow se va acercando. ¿Y por qué? Porque tampoco no está perdiendo la parte del alto y del ancho. El overflow juega bonito con el respecto de los footer. No solamente se usa ahí, yo lo uso, pero no es que si yo lo uso ustedes también lo van a usar. Pero el overflow es como una sección autogenerada que se adapta a cualquier anchura de lo que tú estás poniendo en tu body. En este caso, no solamente se adapta en el ancho, también se adapta en el alto. Y aquí nosotros tenemos dos contenedores que son invisibles a la vista de un usuario, pero si lo vemos en la parte de maquetado HTML, cada quien tiene un contenedor. Y ese contenedor tiene una columna 1, tanto como columna 2. ¿No es así? ¿Y qué es lo que hace aquí? Como ven acá en la landing, tengo mi footer que es muy pobre por parte landing, porque así en realidad la empresa lo quiere. Por mí lo pondría más, pero quieren cosas básicas. Es muy pobre, lo digo, porque solamente tiene dos columnitas. No sé si se habrán fijado que a veces otros footers tienen como 3 o 4 columnas, ¿no es así? Yo por lo general, antes cuando veo, me doy cuenta que algunos footers tienen no solamente redes, también tienen contactos, por ahí tienen otros tipos de teléfonos fax, si no me equivoco, teléfonos de, entre otros, y también ponen como que algún tipo de formulario, un buscador, creo yo. Pero sí, eso se vendría a ser un tipo de footer con más columnas. Todo eso lo que vemos cuando uno se pone al lado del otro y el otro se pone al lado del otro, sucesivamente, vendrían a ser columnas. Y esas columnas son generadas por, como les dije, por un padre. Bueno, ahora sí lo cierro porque no lo voy a usar más. Bueno, lo que vamos a hacer que en estas columnas es un float, ¿no es así? El float, y que lo voy a poner aquí primero para poder explicarles por qué.
Me pierdo. No le puse float aquí para poder explicar más que todo de qué se trata. Float left. Vamos a hacer que esto tenga un pequeño ancho de 250 y que tenga un background para poder posicionarnos bien. ¿Sí? Bueno, si se dan cuenta acá, podría poner del mismo color, pero para no confundirnos le voy a cambiar otro colorcito porque si no después no se puede fijar bien qué es lo que estoy poniendo. Por eso, porque hay otras formas también de anidarlos, de hacerlos más que todo eso, el columna 1 y columna 2 entren en el mismo lugar, se puede, pero ahorita estamos viendo ejemplos de cómo nosotros vamos a distinguir por colores la funcionalidad. Por ahí, por casualidad, alguno tiene un color favorito para que vaya compartiendo. A mí se me acaban los colores a veces de estar pensando. Vamos a poner verde. Bueno. Gracias. Gracias, Mika. Bien. ¿Se dan cuenta de esto? Ahora. Dashed by background. Un toque. ¿Qué me dices aquí, amigo? Margin. Ah, qué tonto. Olvidé ponerle ley. Bueno, le puse bastante. 450. Mucho. 50, a ver. Ahí está. Bueno, a ver. ¿Alguien notó alguna diferencia en el cual por qué el float, que es, les voy a explicar que el float es un elemento flotante, lo cual el float puede traspasar un texto. Si por ejemplo ponemos una inicial, una fotito de nuestro perrito al lado izquierdo, queremos que esté tapando quizás por ahí, que esté en la principal, perdón, y luego venga el párrafo. Un texto flotante vendría a ser lo que va como principal. ¿No es así? Y ahora, si se dan cuenta, un float lo puedo poner, tiene dos posiciones. Si no me equivoco, creo que tiene más, pero yo mayormente trabajo con left y con right. No soy de tanto trabajar con otro tipo de posicionamientos, porque ya hay otros frameworks que lo autogeneran y es como que de una no te va salvando ese tipo de cositas. Pero el float lo que te dice acá es que si tú me vas a dar un posicionamiento para el lado izquierdo, te lo voy a poner para el lado izquierdo. Y si te lo vas para el lado derecho, no te va a poner un posicionamiento del lado derecho diciendo aquí cuánto de padding quieres que te lo ponga o no te lo voy a generar, no te lo voy a preguntar. Simplemente lo que hace el float es que se va directo a la derecha y si se dan cuenta, tiene un pequeño espaciado, no porque porque el overflow lo está autogenerando, sino porque yo le puse aquí un padding de 15 píxeles. Si nosotros le quitamos, se dan cuenta que el overflow, perdón, que el float lo posiciona hacia lo último de nuestro contenedor, que vendría a ser el overflow. ¿No es así? Pero lo más lindo de este overflow es que no pierde para nada el contenedor de estar ahí, por ejemplo, calculando el ancho, que mayormente nosotros vamos a estar ahí como que pendientes diciendo, oh, que se nos va por ahí. Si, por ejemplo, ponemos uno de 500 píxeles y es muy chiquito y ponemos un float, se nos va a ir, obviamente, para ese mismo lado, va a topar al mismo cuadradito. ¿Dónde está? Ahí. Me pierdo bastante, en serio, en la parte de mi laptop. Cuando la alejo bastante me deja ciego. Bueno. Tengo una pregunta. A ver, Heidi. El ejemplo del overflow
yo lo puedo utilizar, por ejemplo, si quiero realizar un login. ¿Puedes repetir? No te escuché muy bien la pregunta, disculpa, se escuchó mucho ruido y no pude escuchar, discúlpame, Heidi. O si quieres escribe, porque no escuché. ¿Me escuchas? Sí, 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 ahora sí, te escucho bien, claro. Bueno, mi pregunta es que si yo puedo utilizar el Overflow, por ejemplo, si quiero crear un login de acceso a un sistema. Sí, también, sí se puede. Se puede, pero para eso también hay contenedores. Mayormente un overflow no entra en un login. No lo digo porque, o sea, si puede entrar, puede entrar, sí puede entrar, pero nosotros tenemos jerarquías en el HTML que en un formulario lo que vendría a ser dentro de un div y dentro de ese div viene a ser dentro de un formulario y ese formulario vendría a ser dentro de un aside. ¿No es así? Ah, ya. Gracias. ¿Estamos? Por orden jerárquico, más que todo, hacemos que se puede editar también el formulario y que el formulario también es un contenedor. No es que sea nada del otro mundo, ese contenedor puede ser un div también, pero por buenas prácticas lo hacemos por formularios, o sea, editamos por formularios o por el aside. Así que bueno. Esto es muy divertido en los ejemplos de los padding, tanto como los margin. Voy a cerrar esta mierda de Discord porque me distrae. Ahí está. Los margin y los padding son distintos, aunque supuestamente se cree que hacen la misma función, pero no es así. Lo podemos diferenciar, ahora lo vamos a diferenciar por colores, así que vayan poniendo qué color les gusta, porque a veces a mí se me acaba las ideas de los colores. Como les dije, en esta fila vamos a hacer que sea un relative. Vamos a practicar de pasadita la parte que vendría a ser relativa y absoluta. ¿Dónde vamos a por acá? Le puse de nombre fila que. Me olvido los nombres que le puse. Ahí está. Lo vamos poniendo acá. ¿Alguien está codificando conmigo o cómo? Porque puede que esté avanzando un poquito rápido y por ahí uno está queriendo copiar todo y de ahí yo le estoy cambiando. No quiero hacer como que haciéndole quedar y no vaya a hacer lo que yo hago. O sea, rojo, dice por ahí. Genial, gracias. Si alguien está codificando conmigo y estoy yendo muy rápido en la parte de la codificación, me avisas y dile tarde pero segura. Pero bueno el trabajo. Buena, Juan Pablo. Como les digo, el quien está codificando conmigo, y por ahí yo me voy súper rápido, me dice, ¿puedes parar un poco para poder ver tu codificación? ¿Sí? Aquí vamos a poner red, como me dijeron por ahí. En las próximas clases, si voy a usar colores, ayúdenme, porfa, con los colores. Bueno, voy a poner un width. Uy, puse mal el width. 1280 píxeles. Y lo vamos a diferenciar. Un edge de 850 píxeles. Yo lo tengo generado ya. Esto, como les digo, lo hago en mi trabajo. Y pues aquí simplemente me gano más como que el tiempo en estar autogenerándolo por mí mismo. 120 píxeles. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Bueno, como les dije, esto vendría a ser la parte del padding. Ahorita le vamos a dar también ancho a nuestro padding, a nuestros contenedores pequeñitos que están por aquí. Así que sigan dando colorecitos. Y que ya he puesto yo, perdón. Text. Ok. A este text
le vamos a poner un background green, ¿no es así? Bueno, y aquí vamos a poner como absoluta 2. Position absolute. Cuando uno ya va agarrando la experiencia de maquetar, como que de una vez es como que si estuvieras ahí jugando, como si estuvieras escribiendo solito. Me pasó bastante. Al principio cuesta, a mí me costaba bastante maquetar, porque siempre me olvidaba, naranja, gracias. Gracias, Mika. Yo siempre me olvidaba, los elementos que se dan en el CSS, ¿no? Y es como que me costaba demasiado entender, o siempre veía en internet, viendo qué codificación servía para tal cosa, y aunque suene vergonzoso para mí, al final nunca lo fue, como es que uno está orgulloso de empezar así desde cero, haciendo pequeñas cositas, pequeñas páginas que no tienen sentido, pero que vale bastante, es bastante de verdad. En este cuadro, ahora lo que vamos a hacer es para qué sirven cada una de estos elementos que tiene nuestros contenedores, nuestros padding, ¿no es así? Hoy tengo más visita. Y se me fue el agua. Disculpen. Ya, ahora sí. No sé, estoy medio nervioso. No sé por qué. Me mojé. Bueno, estábamos padding top en esto, ¿no? Bueno, a ver. Nosotros, el padding, que como les digo, el padding mayormente se usa como el simple hecho del padding. Un padding es un espaciado que, por ejemplo, como que se mojó, señor, con el agua, me mojé. El padding, bueno, como les digo, mayormente se usa un padding en casi todos los contenedores cuando estamos haciendo un párrafo dentro de nuestras columnas, ¿no es así? Pero siempre es bueno tocar también los espaciados por arriba, por abajo, por la izquierda y por la derecha. Esto también es más rápido cuando nosotros usamos otros tipos de frameworks como Bootstrap, Bulma y entre otros más. De lo cual les voy a explicar para qué cada cual tiene su funcionalidad. ¿No es así? El padding top te va a hacer un espaciado para arriba, el padding bottom o bottom, que en realidad yo le puse bottom de casualidad, es el padding para abajo, el padding left, como saben, es para la izquierda y el right es para la derecha. Y el padding, que no tiene ni siquiera un atributo como top, bottom o lo que sea, simplemente va a hacer que este espaciado se autogenere para todos los lados. Para los que se descargaron el index, ahí van a ver todos los ejemplos de lo cual sirve cada cual atributo, cada cual elemento que viene con el respecto de lo que estoy explicando. Ahorita vamos a ver los margin también. Vamos a separar esto por colores. Padding top. Vamos a ponerle un background. ¿Qué me había dicho Mika? Un colorcito me dijo por ahí. Ah, naranja, ¿no? Ah, genial. Gracias, Mika. Voy a poner aquí orange. ¿Dónde está más? Aquí. Lo que voy a hacer aquí para poder generar el padding, simplemente cuando nosotros ponemos pad, WD, ya aquí el Bcode te ayuda y te dice, amigo, ¿qué quieres usar? ¿Quieres usar el left, el top, el bottom, el right, el inline, end, que también les voy a explicar después, más adelante, que son como que, se podría decir ventajitas, como estilos extras de lo que quizás sirven un poco, pero no del todo. Mayormente se usan entre el top, el bottom, el right y el left. Pero bueno, aquí yo le estoy diciendo, quiero un espaciado para arriba, amigo.
¿cuánto quieres de espaciado? ¿Cuánto quiero? Bueno, quiero 55 píxeles. Se dan cuenta que el padding está supuestamente haciendo crecer la parte del cuadrado, cuando en realidad no debería ser así. Si nosotros le quitamos en el simple hecho del padding top, o señor milagroso, el cuadrado en realidad tiene su forma normal, ¿no? Aunque aquí no le puse ningún eje, o sí le puse. Ah, claro, el eje es 250 píxeles, claro, es un cuadrado. Pero lo que el padding hace es que te está haciendo un espaciado dentro de tu contenedor. No es que te está haciendo o te está creando un contenedor extra, como muchos creen, que vendría a ser la parte del colorcito este, ¿no? Yo antes creía que esto de acá se generaba como que un segundo cuadrado y del mismo color. Y yo tenía la inocencia de decir que esto de aquí solamente era un cuadradito, así poder hacer mis saltos de líneas o mis saltos de contenedores. Pero no es así. Como les digo, no es bueno abusar y nosotros queremos hacer, por ejemplo, bajar nunca, perdón, el padding es más que todo hacerlos espaciados por dentro. Nunca te va a hacer por fuera. Y ahorita vamos a tocar los márgenes, que eso sí es lo que se usa también, ¿no? Pero como les digo, aquí te está haciendo no me está generando un espaciado que viene a ser por la parte de arriba. Ahora voy a hacer un espaciado por la parte de abajo, que vendría a ser el padding button. Mientras voy escribiendo esta vaina, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien por ahí? No hablen todos a la vez porque no les voy a entender qué es lo que está tratando de decir. Bueno, como no tienen duda, yo supongo que cuando van a hacer sus webs no me van a estar preguntando por el correo. Siempre pasa, ¿eh? No sé, en realidad, a ver, lo que quiero decir acá es que no hay que ser tímidos si es que vamos a hacer por ahí una pregunta que supuestamente podemos decir, se van a reír los demás, no es así. Aquí, como les digo, hay gente que sí es programador y hay gente que recién están empezando. Pero, como les digo, siempre es bueno respetar a la gente que recién está empezando, ¿no es así? Pueden que equivocarse, sí, podemos equivocarnos aquí, podemos hacer cualquier pregunta, hasta la más supuestamente tonta, pero para todos, quizás otro tiene vergüenza, como yo, por ejemplo, eh, no, sirve bastante en realidad, sirve bastante preguntar muchas cositas, no como por ejemplo puedo ir al baño y cosas así, pero de verdad me gustaría que si hagan preguntas, esas preguntas no, para mí me van a dar igual, pero más que todo eso les van a servir a ustedes, porque nunca van a resolver su duda si en algún momento nunca la preguntaron. Bueno, aquí vemos casi lo diferente, ¿no es así? Supuestamente hemos creado un contenedor, supuestamente como yo lo digo por mí, un contenedor del mismo colorcito. Y como saben, no es así. Si nosotros les damos clic a nuestro contenedor y les damos inspeccionar, se dan cuenta que aquí abajito donde dice padding button o button, le di 55 píxeles. Y para ver que estoy seguro de que es un padding, le puedo poner el check. Esto de aquí solamente es un simple espaciado. No es nada del otro mundo en realidad. Bro, a ver. No se puede acceder al sitio web, me dice por aquí. ¿Por qué, ah? ¿Qué ha pasado, amigo? Tanto estoy aquí porque me gustaría crear una página algo parecido a esta. Es algo como un proyecto donde personas pueden practicar inglés. Yo estaría ahí porque no sé inglés. No me carga Dari. No me carga tu página. Em, no sé si hay algún problemita por ahí. Estoy que le doy, le doy. ¿Dónde están? Déjeme buscarlo por el PC. Ok, ¿dónde están intentando entrar? Bueno, mientras va buscando, ¿no? A mí tampoco me dejó entrar. ¿Ves? Quizás
¿Qué habrá pasado? ¿Qué dice aquí? Dice, la conexión en este sitio no es segura. Uy, nos está hackeando, Dari. Tengan cuidado, chicos. No entren al link. Bueno, mientras Dari va buscando su esto, nosotros vamos avanzando. ¿Nombre? Ah, ya. El padding left va a ser lo mismo que el padding button y que el padding top. Pero, como sabemos inglés, el left significa izquierda. ¿Y qué es lo que nos va a autogenerar aquí? Nos va a hacer el espaciado para el lado izquierdo. Es lo mismo. Ponemos lo mismo. Este es el padding left. Creo que lo escribí así muy bien. Sí, muy bien. Vamos a crear un background y vamos a poner, oh, mira, Perú. Han puesto el color Perú y han puesto el color como que medio marrón, como que somos negros, ¿eh? No sé si es racismo esto del BCOE, pero bueno. Nada, es broma. No hay ningún racismo acá. Bueno, en el padding left, aquí también nos está dando a elegir qué es lo que queremos usar. En este caso voy a decirle, amigo, dame un padding left que tenga 55 píxeles y obviamente me está generando y me está diciendo, tu texto está teniendo un espaciado para el lado izquierdo. Lo mismo con el right. Padding right. Lo escribí bien aquí porque yo lo cambié diferente. Así está bien. Y vamos a poner un background. Vamos a poner Jamaica. No, no existe Jamaica. Vamos a poner Yarding. El padding right. 55 píxeles. Algo escribí mal aquí. Sí, ya ves, la T y el H. Yo puse la H y la T. Por eso no me llamaba. Ahora sí. Enviar al grupo. Bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? A ver. A ver. Vamos a ver. Me está cargando, amiguita mía. Re fácil hacerla. ¿Te parece si lo hacemos y si hacemos esto de aquí, la próxima clase que vendría a ser el jueves? Lo podemos maquetar si quieres, ¿eh? Lo podemos maquetar aquí en vivo y en directo. Si quieren, de paso, lo hacemos con Bootstrap. No sé si como dicen acá, plan, 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 plan. Vamos a ver si es responsive. A ver. Sí, sí es responsive. Vamos a ver si tiene. Sí, sí. Es responsive porque aquí se está dando la opción, el típico menú hamburguesa. Súper, sí. Bueno, genial. Sí, ya ves, vamos a hacer algo real, vamos a hacer, ¿no? Qué chévere aprender a hacer una página así. El menú, todo bien estructurado, izquierda, derecha, los colores, manejarlo. Qué chévere que nos puedas enseñar. Me asustaste desde cuando activaste. ¿Por qué? Entraste de porrazo con el audio y yo como que... Qué pena. Disculpa. Entiendo, profesor de Utah. Bueno, sí, la próxima, digo, el jueves que nos toca, vamos a hacer esto de aquí. Vamos a robarnos la foto y todo esto. Vamos a robarnos el logotipo. Ah, el logotipo es sí se puede robar, mira, genial. Aquí está. Bueno, ya tenemos logo, ya tenemos logo. Bueno, está bien. Bueno, entonces, el jueves vamos a hacer esto. Vamos a hacer páginas reales, pero lo vamos a hacer una vez porque en realidad me sirve para un proyecto que tengo para realizar en mi tecnología. Ah, mira, madre mía, madre mía. Bueno, está bien. Va a ser este jueves en realidad. No te pagaron para publicitar las botellas de agua, lo cambiaste. Ah, ¿hablas de mi landing, de la que creé? No, solamente es en Argentina. Bueno, las botellas de agua, no. Ni idea. Es que la vez pasada estabas tomando con las botellas, entonces dijiste que si se veía la marca, eso es lo que te están comentando. Que si no te pagaron por la... Sí,
No, sí, ¿cómo se llama? Mi novia se lo tomó muy en serio y dijo, te voy a comprar una botellita de esta y bueno, aquí no hay marca, así que gracias a ustedes me compré una de estas, ¿no es así? A mí me da igual. Bueno, está bien. Nos faltaría un elemento que siempre se usa, muy constante, en un contenedor. Y ese contenedor es el padding. El padding también se puede calcular con porcentajes, con un calculador matemático, con un rem, con un em. Pero como nosotros recién estamos empezando, vamos a hacer todos con píxeles. Pero se van a dar cuenta que más adelante, cuando hacemos cositas lindas, como lo que nos mandó nuestro compañero, eh, todo va a ser súper fácil en realidad. No es que vamos a estar ahí haciéndonos bolilla de que no me sale. Esto, ay, puse mal. Padín. ¿Dónde estás, amigo? Aquí estás. Esto es lo que uno se usa más dentro de un contenedor. Y aquí vamos a hacer que este de acá, que este contenedorcito tenga un espaciado de 55 píxeles. ¿Por qué se usa mucho un padding en vez que casi los demás? O sea, ¿qué podrían ver ustedes acá que lo podrían usar muy consecutivo? Estoy preguntando. La verdad es que está centrado, se ve mucho mejor porque Está algo, centrado. exacto, y algo, pues yo lo diría en maquetado de una página web, ¿cierto? Se ve como mucho mejor, más elegante, diría yo, porque la izquierda, derecha se ve raro en la estructura, ¿no? Exactamente, como dice Heidi y como dice Daniela, esto mayormente lo vamos a ver en, ¿cómo se llama? En contenedores y esos contenedores son informativos. Es como que aquí podemos poner un texto de, no sé, de lo que ustedes quieran aquí, porque si se dan cuenta, Word usa sangrías, que vendría a ser la parte izquierda-derecha, nunca lo he usado, pero sé que existe la sangría. Entonces, para nosotros, esa sangría lo podríamos traducir como padding, como maquetadores que somos. Así que mayormente sí, siempre me van a ver que voy a estar usando esto en realidad. Aquí terminaríamos lo que vendría a ser padding. Y ahora vamos a entrar a algo que también me gusta, me encanta, que casi la mayoría no le toma importancia, pero son los márgenes, los margin. También son muy importante porque cuando nosotros separamos los contenedores, esos contenedores no todos van a estar juntos. Si se dan cuenta aquí, si nosotros ponemos algún tipo de textos y los vamos separando, tenemos un separador, pero solamente un padding. Ahora imagínate que, como te digo, tienes que maquetar una página de Renzo que es así súper horrible como la que te estoy mostrando. Entonces yo quiero que, por ejemplo, que esto de aquí no se vea tan apegado. Me gustan estos colores y yo no los quiero perder. Entonces, en todo caso, si ya has aplicado padding en este contenedor, lo que vendrías a hacer son los márgenes. Y esos márgenes se generan afuera del contenedor. Malas prácticas hacen que los margin se pongan dentro. Y la verdad es como que es muy estresante que digan que por qué no se me separa, que estoy el otro, bla, bla, bla. Los margin también se pueden calcular en cálculos matemáticos, con el calc, con el rem, con el em, con el porcentaje y con el píxel. Como les dije, el píxel se usa poquísimo. No es que se use tanto en realidad. Después vamos a dejar los píxeles, vamos a dejar este nivel pollito y vamos a ir a nivel masito de piedra. No sé quién jugó un bao aquí, pero yo jugaba bastante cuando era niño. Ujú. Estamos de nivel pollito recién, para los que recién están empezando, claro. Qué buena infancia he tenido. Vamos a hacer que esto también tenga un position relative. Vamos a hacer que tenga este contenedor tenga un colorcito. Me estoy quedando sin colores. El plum.
Carajo, no, no tiene que ser uno más oscuro. Vamos a poner mi color de piel, ¿ya? Color marrón. Un poco más y pongo el color pista ahí. Pero bueno. Background Royal, vamos a poner que tenga un width que lo genere aquí de 1280 píxeles. Y va a tener un edge 500 píxeles. Va a tener un color, que vendría a ser un color white. ¿Y qué más? Va a tener un padding. Padding de 25 píxeles. Y va a tener un margin top. El margin. Dime, Jorge. Una consulta, sí, una consulta. Levantado la mano, amigo. Yo estoy Bueno. ahorita armando una página, pero la imagen, yo puedo lo que es centrarlo usando la posición relativa. No, amigo. Porque para eso hay otro tipo de posición para la imagen. Aparte, no sé cómo lo estás centrando tú, por ejemplo, si tienes la imagen que sea el fondo de tu contenedor o que tengas una imagen dentro de tu No, contenedor. la imagen está dentro del contenedor. Bueno, en todo caso lo podrías hacer tipo float si lo quieres hacer para la izquierda o por la derecha. No, Si quieres puedes compartir tu pantalla en todo caso. estoy llegando recién a mi Tú casa, sí, pero estoy trabajando en una tú sí, página web, mascota, solo que cuando le coloco la imagen, ya le puse la imagen de fondo en la página, pero quiero colocarle otra imagen dentro del H1, pero me abre un espaciado gigante. Por más que uso padding en el estilo CSS para que disminuya, no disminuye nada. ¿Por qué estás haciéndolo mal? No puedes usar un padding en una imagen. Tienes que darle un ancho y un alto a la imagen que la vas a usar dentro de un texto. Eso es bastante, ¿cómo se llama? Resurgido en las partes de los iconos, que lo hemos tocado también en la clase 3. No, sino es que la imagen que yo le pongo el título de H1 y una imagen abajo, pero hay un espacio gigante entre el título y la imagen. No sé cómo reducir los espacios. Mayormente en Word Con es porcentajes. ¿cómo podría? Usando margen. Usas el amiguito width. Uy. El amiguito width, no vayan a pensar mal, ¿eh? O sea, el width del ancho, no el width de la width. El 100%. El 100%. Porque, y obviamente si tu imagen es muy grande, siempre es bueno ponerle un width y ese width darle el valor del 50%, ¿no es así? En todo Sí, caso, para que... Dime. sí, eso he hecho. Le he reducido lo que es el tema del tamaño a la imagen. Pero es que hay un espacio, por ejemplo, ya cuando ya le pongo el H1, la imagen, y de ahí le quiero colocar el párrafo, me sale un espacio grande. No sé cómo reducir ese espacio entre medios, entre la imagen y el párrafo. Entre la imagen y el párrafo. Sí, Tendría que porque, ver bien tu código, amigo, porque puede ser por problema de tu contenedor, puede ser problema de tu imagen. Hay bastantes formas para poder ir descartando el error. claro, porque no Porque es por que ahí la habrás pifiado y... nos mostraste en una página web que estabas haciendo, donde Ujú. colocabas la imagen y debajo de la imagen ya le colocabas las letras, ¿no es? Claro, Ese de aquí creo mundo que verde. te lo mostré, si no me equivoco. Sí, 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 ahí te lo paso, ¿verdad? Hablas de esto, ¿no? Sí, exacto. Ahora, si lo subí, fíjate, ese espacio que tenés, a mí me sale más grande. Bájalo un poquito. Donde dice cuidar el medio ambiente, yo lo hago lo mismo. Le pongo el título, que es el H1, Ujú. y ahí le pongo la imagen. Pero ya no puedo lo que es agregar, así como dice abajo, nuestro ambiente, todo lo que es esa parte ya, que sería un párrafo. Que sería un párrafo. Sí, Bueno, esto en realidad la imagen tienes que ponerlo dentro de un contenedor, luego pones tu imagen dentro de ese contenedor, a ese contenedor le vas a dar un ancho en específico, si lo trabajas en porcentajes, en rem o en em. No creo que estés trabajando con píxeles porque va a ser un responsive. sí, con píxeles, exacto.
Ah, bueno, si es con píxeles, obviamente vas a tener el error de que no te va a calcular mientras vas bajando. Exacto, eso fue entonces, ya. Porque, ¿qué me dijo? ¿Me puteó, creo? No, 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 Ah, no, este, si no te digo que eso fue por lo que estoy trabajando con píxeles. claro, porque a ver, nosotros cuando trabajamos con píxeles estamos trabajando con cuadritos en miniatura, de lo cual esos cuadritos mayormente se usan para los iconos pequeñitos y cositas bobitas, ¿no? En este caso, como les dije, somos iniciantes y como iniciantes, perdón, a nivel pollito, sabemos que estamos, no estamos calculando, no tenemos conciencia de que todavía estamos calculando cuánto va a ser mi ancho y cuánto va a ser mi alto. Por eso es que los píxeles no se modifican, si te das cuenta aquí, si yo estoy trabajando con píxeles, mis cuadros van a seguir teniendo ese ancho. No es que se van a hacer responsive o no es que si yo estoy bajando, este cuadradito me va a hacer tipo responsive como en mundo plantas. ¿No es así? Si yo acá le doy clic a mundo plantas, estoy aquí, obviamente, es falta arreglar, como sabrán. Pero si yo le voy dando la plantita esta del centro, cuando se va en modo tablet, se va acomodando. Rayos, mi tablet es muy pequeña. Bueno, la planta se acomoda. ¿Se dan cuenta? Lo mismo con estas columnas que nosotros estamos haciendo, tiene un determinado espaciado y luego de ahí, cuando esta columna ya no da más para poder mostrar un simple un párrafo, ¿qué es lo que hace? Se autogenera y se va para abajo. Me hace tipo, esos son los conocidos cards, eh, carajo, ahí lo puse mejor. Y esto, como les digo, se va asemejando, porque obviamente todos tienen un cálculo. Y si nos vamos acá en la parte de aquí, a ver, ¿se dieron cuenta? A ver acá. ¿Dónde estás, amiguín? Amiguín, ¿dónde estás? Aquí está. Font size, color, weight, padding. Si se dan cuenta, yo aquí estamos trabajando con REM. Y eso más adelante, como les dije, vamos a estar viéndolo de una manera muy linda. REM y M se van a confundir bastante, pero les va a ayudar también demasiado a hacer cálculos. Ya no van a estar ahí, como les digo, con la parte de los píxeles, ¿no es así? Por eso les digo, no nos apresuremos tanto, ¿no? O sea, está bonito que nos pongamos en la mente de que ya queremos hacer páginas sí o sí, cuando no sabemos tocar todavía la parte de CSS. CSS es muy, muy profundo. Y CSS como HTML tiene primos. Y esos primos ni siquiera los conocemos. ¿O los vamos a conocer? Sí, los vamos a conocer más adelante, obviamente. Pero sus primos, cuando estemos en SAS y estemos en Pug, se van a dar cuenta que perdón, que maquetar no es tan fácil como muchos dicen. Pug y SAS nos van a sacar la mierda, sinceramente. Y lo digo porque por experiencia propia y porque nos va a costar bastante, pero cuando le vas agarrando la maña, ya no necesitas ni siquiera poner píxeles, simplemente te lo calcula y listo, y ya está. Así que por esa parte como que no quiero adelantarme mucho con ustedes, pero me gusta bastante que en serio quieran aprender algo rápido, pero no sabemos hacer CSS nivel principiante. Son Ah, como yo en realidad, son como yo, porque yo también empecé así lo mismo. Pero bueno, ahorita pueden conocer. Este, claro, si no, no es eso, sino es que yo ya más antes pasé clases lo que es de HTML, CSS y JavaScript hace unos 3, 4 años atrás y como lo fui dejando, o sea, estoy claro, intentando recordar todo lo que pasé. claro, no te preocupes. Sí, sí, sí. Igual los píxeles no se trabaja tanto en algo real, amigo. Te soy sincero. Los píxeles no se trabajan tanto. Solamente se trabajan en imágenes que son muy pequeñas o pequeños espaciados que se van a generar. ¿No es así? Como por ejemplo, voy a separar 3 píxeles o 4 píxeles. Por ahí. Nada Mm, más. ¿Sí? ok, Pero no está mal lo que estás haciendo, está súper bien, no te preocupes. Solamente tienes que calcularlo a cada rato. Cuando vas bajando, vas calculando, pam, pam, pam y pam. Bueno, vamos ok, con los márgenes entonces. muchísimas gracias. De nada, señor. Señor, señor, señor. Bueno,
Estamos haciendo las partes de los margin, ¿no es así? Le vamos a dar un colorcito y también le vamos a dar un alto tanto como un ancho. El margin top lo que te hace aquí es que no te genera un espacio dentro, sino te genera un espacio afuera. Ese espacio es, como su mismo nombre lo dice, es un margen. Ese margen, lo cual va a hacer que, por ejemplo, como les dije, este contenedor no quiero que esté cerca a mi otro contenedor, lo que te va a hacer es que te va a poner pequeños espaciados fuera de tu contenedor que acabas de generar. Vamos a hacer un pequeño ejemplo en el top. ¿Alguien aquí es programador? ¿O algo así? ¿Alguien aquí ha tenido alguna experiencia con programación y maquetado? Margin, me he olvidado. Bueno, nadie. Vamos a probar. Amigo, aquí estás. Como que quizás por ahí no se dieron cuenta que aquí hay, en este cuadradito, hay un margen que, como les digo, está invisible para un usuario. Pero para un maquetador, si nos damos cuenta, vente para acá, amiguito, ahí está. Para un maquetador, si le das a inspeccionar, te das cuenta que sí existe un margin top aquí. Le di mal, es este de acá. ¿Dónde estás, amigo? Aquí estás. ¿Dónde? Aquí estás. Si nosotros quitamos, oh, se nota que se hace súper grande esta vaina. Ahí está, listo. Si nosotros quitamos este cuadrado, espérame, a ver, es que me está... cuadros, 30, plan. Ah, que le puse el 100%, por eso hasta que se me genera mal. Ahí está, ahora sí. Por explicar el porcentaje. Si nosotros nos damos cuenta, este margin top, o vendría a ser este contenedor, tiene nuestro elemento, que es el margen, que lo cual te está diciendo, te voy a dar un espaciado, pero no por dentro. Fíjense bien que esto de aquí también se usa bastante cuando nosotros maquetamos, porque si no lo llegas a usar en diferentes secciones, que si nos vamos de comida, nos vamos a turismo, y de turismo nos vamos a viajes, creo que es el mismo si no me equivoco, que está bueno, pero cada sección siempre debe tener un pequeño espaciado en la parte de arriba, tanto como el de abajo. Porque la mayoría le pone padding, pero al final se dan cuenta que el padding lo que te genera es que te va a hacer un espaciado, obviamente, pero te va a hacer el espaciado con el mismo color, como lo vemos acá. Pero como yo no quiero que me haga el espaciado con el mismo color, uso la técnica del margin. Y este margin, obviamente, se te va para abajo, para arriba, perdón. Está diciendo que de arriba, le vas a dar un espaciado de 55 píxeles. Quizás es un poco confuso, en lo cual, digamos, si está arriba, ¿por qué carajo se nos está yendo para abajo? Porque nos está generando, desde la parte, está tomando arriba, y de arriba está diciendo, te voy a dar un espaciado. No es que estamos yendo de abajo arriba, perdón, que nos estamos, el contenedor se está yendo para abajo. Es que está agarrando de arriba y nos está dando el espaciado o el margen que es para abajo. Lo mismo con el botón. Margin. ¿Cómo le puse aquí? Creo que le puse, ahí está, le puse bien, botón. No me acuerdo cuál era mi color favorito. Vamos a ponerlo en gray. Ahí está, en gray. Vamos a poner un margin. Alguien que me dé colores por ahí, por favor. Ayuden con colores. Lo mismo. Si se dan cuenta, nosotros tenemos un pequeño espaciado en cada contenedor, pero aquí estamos viendo que este contenedor tiene un pequeño espacio. Y es lo mismo.
como les digo, el margin, tanto como el padding, trabajan iguales, solo con el distinto nombre de margin y padding, ¿no es así? Entonces también nosotros estamos creando el margin en bottom, que vendría a ser para la parte de abajo. Eso también se genera en el left, tanto como en el right. Ustedes ya saben que el right es de la derecha y el left es de la izquierda. Pero para siempre hacer unas pruebas, quitarnos de la duda, saber que todo funciona correctamente, hacemos una pequeña prueba. Este era left, ¿no? Este era left. Sí, de 55 píxeles. Ya. Y se fue para allá. Dije que no iba a funcionar el tipo este. Bueno, ahora que hay algo lindo, algo bonito que mayormente se va a ver en la parte del margin right. Ahora sí lo escribí bien. ¿Qué colores tan...? No voy a poder ver ni siquiera el texto, en serio. Debe haber un color en el cual pueda ver. Me quedo ciego con tantos colores así. ¿Se fijaron aquí que esto no cambió para nada? Sí, sí cambió, pero como sabemos, nosotros aquí tenemos un espacio tan grande que no se da cuenta que el margin right está supuestamente que no funciona. Pero sí está funcionando, porque si no, no estuviera aquí el espaciado. Vamos por aquí. Aunque ustedes piensen que no está funcionando, sí está funcionando en realidad. Pero como nosotros tenemos el espaciado de la parte del lado derecho, igual si lo quieren probar en otro contenedor, van a ver que sí se va a poder. Lo puse así, todo recto, más que todo para que se pudiera ver bien cómo es que funciona un margen, porque yo me acuerdo que lo puse todo alineado, pero es como que toditos estuvieran muy detallados, muy a la par. Así que para que ustedes vean el orden y el desorden, traté de hacerlo que todo sea una fila. Bueno, y esto también es lo que el margin se usa en un contenedor. Ay, al fin mi color, marrón, en inglés, margin. Vamos a poner 55 píxeles. Aquí está el amiguito. ¿Se dieron cuenta cómo este contenedor, de lo que está adaptado, de lo que se crea un margin, este margin tiene un width de 350, perdón, toma el margen como padre el contenedor que vendría a ser cuadros, ¿no es así? Y obviamente, siendo un hijo, está diciendo que dentro de este contenedor que tú me has dado, Angelo, dime. Mientras tomo agua, dime. Bueno, no voy a decir nada. El margin lo que hace acá, obviamente, es que te va a dar un espaciado, pero no es como el padding, sino que este espaciado va a ser entre contenedores. Es tener como que un respeto hacia los lados del lado izquierdo y derecho. Lo vamos a probar aquí para poder ver mucho mejor, porque aquí me voy a demorar una mierda. A ver. Top, esto de acá, ¿no? En el cuadro vamos a poner un margen de 25 píxeles. Ahí está. Esto es lo que vendría a ser un margen, obviamente separando por igual a cada uno de nuestros contenedores.
Pero ¿por qué está, o sea, pero y la otra pregunta sería, ¿por qué está como que todo desigual? Porque obviamente yo he puesto padding de diferentes ángulos, ¿no es así? Como el de arriba, el de abajo, el de izquierda, la derecha, y es por eso que están como que desigual. Pero si se dan cuenta, si nosotros quitamos los padding, que ahorita lo vamos a quitar, a ver, vamos a ver que va a tener como que ya más concordancia. Padding, pam, pam, para acá. Este de acá, padding, y este de acá, pam. Se dan cuenta que ahora sí se ve más bonito, se ve más lindo. Decir que aquí estamos poniendo cuadros informativos, perdón, textos informativos, podemos poner una imagen también, y en todo eso es porque nosotros tenemos que saber separar los padding, tenemos que diferenciar, perdón, los padding tanto como los márgenes. Y hay bastantes errores en los cuales se usan el margen y el padding. Y la verdad suena muy gracioso de que digan cómo una gente que programa puede tener errores así, errores semánticos. Es que suena gracioso, pero sí, suele pasar y suele pasar bastante. Un problema tan inicial mayormente termina como que las personas enojándose y tirando toda la mugre. Pero en serio, traten de diferenciar bastante un padding con un margin, que esto, padding y margin, lo vamos a tocar hasta su muerte. Es lo único que le puedo decir. Y bueno, vamos a actualizar la página porque para que se vuelva a su normalidad. Pues murió. Pero bueno, al menos hasta aquí ya habíamos tocado todo esto. Ya va a ser las 9 en Argentina. Y nada, chicos, por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. La próxima semana vamos a ver algo mejor. Vamos a hacer ese maquetado que está diciendo su compañero, o compañera, no sé quién es, compañero, compañera, algo así. Ah, yo también quiero verla esto porque no... Era esto, ¿no? Ahí está, sí, sí. Ahí está. Esto se nota que lo hicieron en Bootstrap. Tan solo lo digo por la parte de aquí. ¿Ves? ¿Se dieron cuenta que aquí la mayoría usa dip, 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 dip? Esto a veces Sí. es excesivo usar dip. Es excesivo usar dip. Dip, 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 dip. Es lindo porque en realidad el tipo no se toma la molestia de decir, bueno, aquí vamos a separarlos por sección. Esto es lo importante, lo que yo les digo, y espero que no se acostumbren, que cuando usemos Bootstrap u otros frameworks, no se vayan en serio a tomar como que la pereza y decir, bueno, vamos a poner div en todo el lado. Siempre, siempre tienen que saber que para todo hay un orden semántico, hay jerarquías. Renzo, es que lo que pasa es que yo creo que la página la creó el mismo profesor, él es un profesor él trabaja en una universidad en Utah, en Estados Unidos. Entonces a mí me parece que él mismo fue el que la creó. Entonces, pues obviamente, pues no creo que tenga mucha experiencia eh, creando, porque pues él en sí es un profesor de inglés, sino que pues ya yo la había utilizado y me parecía súper interesante, entonces, mm, pues como también estoy estudiando inglés, entonces, no sé, crear algo así como para ayudar de pronto a personas que estén aprendiendo, no sé, a generar ejercicios que puedan ayudar a esas personas a reforzar los conocimientos. Tú dices que esto lo creó tu profesor, él mismo. Tengo entendido que sí. No, amigo, no lo creó él. O ¿No? sea, lo habrá hecho por algún tipo de desarrollo. Por ejemplo, hay WordPress, porque el Ujú. WordPress te genera todo dip, dip, dip. Y otra cosita muy linda es que vamos a saber aquí, es que él usa otro tipo de librerías, que son librerías externas, que vendrían a ser TM1, CSS. ¿Se dan cuenta? Y estos de acá ya son librerías externas. Son Screen Reader, Text, pues, son esta librería custom CSS, creo que si no me equivoco, es ¿cómo se llama? Wix. Wix creo que se llama el otro que te genera, ¿no? Ujú. Bueno, sí. Bueno, ajá. Nosotros también podemos generar por WordPress, Wix y entre otros lados.
y cada página web que te autogenera una página tienen sus propias librerías. Entonces, por eso es que nosotros vemos constantes dips en el cual está bien que la página funcione, ¿no? Pero, como les dije, jerarquicemos y no hay que ser tan abusivos del dip. Y eso no sé, creo que había dicho Daniela, ¿por qué no hay que, porque hay una diferencia de dips? Porque en realidad a cualquiera nos va a confundir esto. A mí me puede confundir. Yo no sé cuál va a ser tu header. Si se dan cuenta, no hay header aquí. Pero pues, como le digo, puede ser haber sido generado por alguna página o puede ser haber sido generado por otro tipo de framework. Pero obviamente los textos y todo esto, sí, quizás lo habrá hecho tu profe, todo tranqui. Juan Pero Pablo, puede que le diga. el compañero Juan Pablo hizo una pregunta ahí en el chat, también se ve interesante. No sé si A la ver, no. revisas. Pero entonces, ¿para qué cosas usaría un div? Un div, porque siempre escucho eso, no llena las cosas de div. Es un error, pero me confunde un poco. Ok, saquémonos de las dudas del div. Un div es un separador. ¿Estamos? Y ese separador está bien usarlos siempre y cuando tengamos una sección. Como les dije, hay una sección en la cual voy a poner zapatos. ¿No es así? Yo en mi venta de zapatillas. Este, en esa sección de zapatos, lo que voy a poner ahí, voy a vender para géneros de mujeres y para géneros de hombres. Entonces, ahí, en vez de poner una sección dentro de otra sección, que está mal, nosotros pondríamos el famosísimo div. ¿Entiendes? Es por eso que hay mucha gente que como un div lo hacen como fuera un section. No es así. En un div hay que utilizarlo de una manera muy sabia. Aquí yo puse div porque en realidad estamos haciendo ejemplos bobos, ejemplos en el cual van a tener solamente un rellenito. Pero esto podrían ser un section. Pero como no hay nada acá adentro en este section, entonces es un simple div. ¿Eso responde a tu pregunta, Pablo, o cómo? Si quieres podemos hacer aquí algo más. Sí, 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 entendí. Genial. Y sí, yo también les dije eso desde el inicio de las clases. No hay que abusar de los dips. Y aparte, si en algún momento llegan a hacer páginas web por WordPress o por Wix y no sé qué otros carajos más habrán, cuando ustedes terminen su página y lo lancen, se van a dar cuenta que cuando le dan a inspeccionar, van a ver que todos son dips, toditos. En el main va todo el body. En el main es lo importante. Por ejemplo, como te dije, yo quiero vender zapatillas y esas zapatillas de hombres vienen este 2021, ¿no? Sacando el footer. Claro, a ver, creo que aquí tenía aquí el ejemplo de las plantas, no me equivoco. Este es el problema de los famosísimos dips y toda esa onda. Yo a mi equipo de trabajo, cuando maquetan, siempre usaban la manía de usar el dip, pero ahora ya constantemente se dan cuenta que el dip es un bajón para Google Ads, vendría a ser nuestra competencia. ¿Ves? Aquí yo los estoy separando por section. Voy a alejar un poquitito, por favor, para no me vayan a matar. Lo voy a sacar un poquito ahí. Pero ¿por qué Renzo está que lo hace por section y no por div? ¿Se dieron cuenta que un div te va a confundir bastante? Porque aquí lo que estoy haciendo yo es separando. Aquí estoy diciendo que en esta sección va a entrar mi banner. En esta sección de acá va a entrar la introducción del medio ambiente. Ahí le he puesto comentarios también, ¿se dan cuenta? En esta sección van a entrar 3 columnas que tengan respecto a información sobre el cuidado de las plantas. En esta otra sección de ecología y etcétera, etcétera, etcétera. Div. En este div podemos poner un contenedor que vendría a ser un separador de todo lo que viene a ser la ecología. No solamente funciona como separador, también funciona como el container, que también lo vamos a usar bastante usando Bootstrap. Pero bueno, es más que todo eso, ¿no? Hacer pequeños divs
esto yo lo hice, en realidad este es un figure caption, pero como les dije, yo no tengo todo el tiempo del mundo para arreglar, porque esto lo hice en mi trabajo. Pero nos vamos a topar bastante. Nos vamos a topar bastante con el mismo Bootstrap. Y aquí hasta nuestro amiguito Bootstrap nos dice que todo lo hacen con div. Como les dije, yo no uso Bootstrap, yo uso Bulma. Pero creo que Bulma también usa bits. Me he fijado. Docs. A ver, vamos a poner aquí un contenedor. No, 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 no. Vamos a poner aquí unas columnas. Ahí está. Para los famosísimos de la columna. ¿Ves? Todo es div aquí. Div, 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 div. ¿Funciona? Funciona. Pero el problema es que no estamos respetando el orden semántico. ¿Entiende? Bulma. Vamos a ver en Bulma. Yo nunca me he fijado en Bulmas. Pero yo siempre ignoro esto de Bulma. Pobre Bulma. Delete image. Modal snapper. Ahí está. Bulma al menos te respeta porque pone aquí todo lo que es un menú y te pone un aside. ¿Se dan cuenta? Al menos respeta eso, al menos te dice, bueno, amigo, o sea, yo sé que no vas a ponerme div y bueno, ¿se dan cuenta? En un nap, lo que yo siempre hago es poner obviamente el nap y aquí también te lo genera Bulma. Por eso yo trabajo con Bulma más que todo por eso. Bro, para el tema del uso del VR nunca lo he visto. Sí lo hemos visto. Que no te agarre Vegeta. El tema del VR sí lo hemos llevado a ver, amigo. Si soy sincero, sí lo hemos llevado a ver. O no lo hemos llevado a ver. Que alguien me diga, aparte de él, claro. Es un salto de línea de VR. Claro, pero lo habíamos usado en prácticas, ¿verdad? Quizás tal vez no se estaba, amigo, pero sí lo hemos usado y no te preocupes, en la siguiente clase voy a aplicar el VR. ¿Te parece? Así no, así hacemos algo aquí, algo real. Esto es real, hijo, ¿ok? Y bueno, en la clase 2 le he visto el VR. Ah, bien, ¿ve? Vale. Bueno. Y bueno, eso es como le digo, no hay que usar tanto el div. El div es más que todo para hacer separadores en el cual mm, son de importancia, pero no hay que abusar muchísimo del div. Gracias, profesor, lo máximo. Sí, yo les diría que, bueno, hasta aquí hemos llegado, así que cualquier cosa, pues no hay ningún problema. Pueden ir preguntando por WhatsApp y todo eso. Y nada, feliz martes. ¿No pasas el estilo CC? Sí, 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 ahorita les voy a pasar, ahorita les voy a pasar. Ahorita les voy a pasar. ¿Dónde está aquí? ¿Alguien prendió su microfonito? ¿Querías hacer una duda o algo por el estilo? Bueno, solo agradecerte y de verdad no había podido ingresar a las clases anteriores, pero me parece chévere. Estoy estudiando programación, pero digamos que acá se me facilita como más entender, no sé. De verdad, gracias y que pasen buena noche. Ok, gracias, Heidi, también. Mando un abrazo y bueno, abrazos todos también. Y nada, chicos, ahora sí, como les digo, ya terminamos. Si quieren pueden ir saliendo, todo tranqui, no hay ningún problema. Me voy a poner a Chao.